Bueno, continuamos con la segunda clase de cara-cuello. Entonces, si nosotros vamos a estudiar la ecografía y colocamos el traductor sobre la región del cuello, vamos a ver la imagen del ultrasonido. Lo que arroja es una imagen que va de lo superficial a lo profundo. La piel se ve como una línea ecogénica, los músculos se van a ver como imágenes elipsoidales debajo de la piel, porque son músculos que tienen algunos vientres o algunas hacen musculares que son ovalados. La pared posterior de la tráquea cartilaginosa oscurecida por el aire de la tráquea. El cartílago cricoide de textura homogénea y hipoecogénico comparado con la tiroides. Anterior vamos a ver la carótida común y la vena yugular hacia los lados, que van a verse anecoicas, el interior de la vena y de la arteria. Las paredes de la arteria son más ecogénicas que la de la vena. La vena varía en tamaño con los movimientos respiratorios. Eso es bueno saberlo y reconocerlo. Dentro de las masas cervicales vamos a tener masas cervicales benignas en el cuello y masas cervicales malignas, pero tenemos que recordar que tenemos que estudiar una glándula muy importante que es la tiroides, como veremos más adelante. Dentro de las neoplasias benignas tenemos las congénitas, el higroma quístico, es frecuente, de etiología desconocida. Se cree que se producen esos higromas porque los vasos linfáticos se obstruyen y se dilatan formando quistes. Vamos a tener varios tipos, ¿verdad? Espacios marcadamente dilatados rodeados de una capa de endotelio, linfangiomas cavernosos moderadamente dilatados, linfangiomas simples de tamaño de capilares, malformaciones vasculolinfáticas. 75% de los higromas quísticos están en el triángulo posterior, el 20% en la axila, el resto en el mediastino y víscera. El higroma quístico son masas blandas e indoloras. Uno va a ver un edema en el cuello y uno lo toca y se siente como acolchado. Puede extenderse a mediastino. Dentro de los hallazgos ecográficos vamos a ver imágenes o lóculos o espacios debajo de la piel anecoica de paredes finas que contienen insectos. Pueden ser multiloculadas, que es lo más frecuente. Uniloculadas es raro. Contenido ecogénico si hay infección o sangrado. Infiltración a tejidos blandos y adyacentes. Doppler colores avascular. Y así mismo se ve. Ustedes ven la piel y observan algunas imágenes quísticas debajo de la piel. Entonces uno piensa en el cuello, en un higroma quístico. ¿Ves? Aquí vemos algunas, si ustedes ven, esto es un corte transversal del cuello. Y estamos viendo aquí la tráquea. Aquí vemos el lóbulo tiroideo, ¿verdad? Aquí vemos un músculo pretiroideo y vemos el quiste. Se ven algunos quistes, eso se ven en la región del cuello. A veces se pueden ver derrames o se infectan y entonces lo vamos a ver de mayor ecogenicidad. Como lo vemos aquí, vemos zonas infectadas, zonas hiperecogénicas, contenido heterogéneo. El quiste tirogloso lo vamos a observar porque vamos a ver una imagen anecoica y realmente los quistes son eso, son imágenes anecoicas con reforzamiento posterior y túnel lateral. Vamos a ver, cuando vemos al paciente, nos consulta por una tumoración redonda, blanda, depresible, en una región que va de la base de la lengua hasta el cartílago tiroides. Se cree que es una involución incompleta del conducto tirogloso, aumenta 65%, infraioideos son raros, puede tener revestimiento epitelial, 20% son supraioideos, 15% son ioideos, masas blandas e indoloras, hallazgos ecográficos anecogénicas y hipoecogénicas con refuerzo acústico posterior, paredes finas, ecogenicidad aumentaría en caso de sangre o material que se haya infectado. El Doppler color son quistes avasculares y diagnóstico diferencial tejido tiroideo ectópico versus adenopatía. Esto es lo que vemos, una imagen anecoica que está, fíjense, esta es la glándula del lóbulo derecho e izquierdo de la tiroides y ven esa imagen anecoica. Se llama quiste tirogloso, que se puede infectar. Fíjense, el otro patrón era totalmente anecoico, como lo ven aquí, los quistes simples, y cuando se infecta se puede llenar de partículas ecogénicas en suspensión que no son más que detritos de pus o algunos focos de pus como se ven acá. Entonces el quiste tirogloso se puede infectar y es una de las complicaciones. Dentro de los quistes de las hendiduras braquiales
más frecuentes del aparato branquial, 95% se originan de la segunda hendidura, se van a ubicar en el triángulo anterior del cuello. La primera hendidura braquial en el polo inferior de la glándula parótida. Son masas laterocervicales no dolorosas, fluctuantes, recurrentes. Pueden aparecer en la infancia tardía o en la adolescencia. Los hallazgos ecográficos, masas redondas o ovaladas, hipo o anecoicas bien definidas. Ecogenicidad interior aumentada en caso de infección. Por lo menos acá, esto es una tumoración de estas infectadas. Podemos también tener quistes dermoides, que son quistes muy superficiales, y teratomas sería el otro tumor que podemos ver. Los quistes dermoides y los teratomas tienen origen de células embrionarias pluripotenciales. Los quistes dermoides tienen dos capas de células germinales, ectodermo y mesodermo. Los teratomas contienen elementos de las dos capas, de todas las capas. Las masas cervicales submentonianas en la línea media o lateralizadas pueden aparecer en masas cervicales submentonianas en línea media o lateralizada. Los teratomas pueden ser duras o semiblandas. Las lesiones grandes van a producir estridor, disnea o disfagia. Pueden ser hipoecogénicas con áreas ecogénicas de grasa, calcificación o tejidos blandos, y paredes son bien delimitadas. Es lo que vemos acá, ¿verdad? En un quiste dermoide que vemos son TU con componentes ecogénicos. Los hemangiomas son masas benignas compuestas por canales vasculares revestidos de células endoteliales, capilares, espacios vasculares de tamaño capilar con poco o ningún eritrocito reconocible, serían los hemangiomas capilares. Espacios vasculares con poco o ningún eritrocito reconocible, mientras que los cavernosos son espacios vasculares grandes, dilatados, llenos de eritrocitos, localizados en la piel o pueden afectar tejidos blandos o profundos del cuello. Los hemangiomas son masas blandas, fluctuantes o infiltrativas difusas, dan una coloración azulada a la piel. Diagnóstico al nacimiento o en menores de 6 meses. Ecografía, masas hipoecoicas pequeñas, homogéneas, grandes, heterogéneas, material proteínico, fibrosis o áreas de trombosis en el caso de que estén complicados. Pueden infiltrar tejidos blandos adyacentes. El Doppler pulsado y color tiene un aumento de vascularización y presencia de arterias nutricias. Entonces fíjense un hemangioma acá, como es hipervascularizado. Este es un corte transversal, aquí está la arteria carótida común izquierda. Fíjense cómo esos hemangiomas tienden a ser vascularizados, sobre todo el hemangioma cavernoso. Timos cervicales, que podemos ver parte del timo proyectándose hacia el cuello, corresponde a una interrupción del descenso del timo in útero, tejido tímico por encima de la ventana brachiocefálica o de la vena brachiocefálica izquierda, masa cervical lateral en la línea media, ecografía similar al timo, la ecografía va a ser similar al timo normal, y continúa, lo importante es que se continúa con el timo del mediastino. Este es un caso de timo cervical. Fibromatosis coli es una lesión benigna del músculo esternocleidomastoideo cuando hay forces o cuando hay movimientos bruscos en el cuello. Pueden aparecer por tortícolis o después de una tortícolis, antecedentes de force o parto empodálico. La ecografía revela un agravamiento focal o difuso del músculo esternocleidomastoideo y suecoico y hipoecoico con el músculo normal, hiperecoico en caso de que existan calcificaciones. Entonces fíjense, aquí viene el esternocleidomastoideo y tenemos un engrosamiento del mismo debido a una patología llamada fibromatosis coli. Van a aparecer fibromatosas como una masa o engrosamiento del músculo hipoecoico, dura y renitente. Mientras que dentro de las neoplasias malignas vamos a tener los linfomas y van a tomar las adenopatías cervicales, vamos a ver los ganglios aumentados de tamaño en conglomerado, no doloroso, especialmente yugulares internos y espinales accesorios. Este es un tercer tumor maligno en un niño, el 60% son no Hodgkin y el 40% son Hodgkin. Son hipoecogénicos. Doppler va a tener un flujo moderado de 20 a 50 centímetros sobre segundo. Apariencia ecográfica similar a las adenopatías inflamatorias. Entonces, ¿qué vamos a ver?
realmente las neoplasias, y si uno ve algún comportamiento y el paciente tiene linfoma, es probable que esas adenopatías estén infiltradas por tejido linfático maligno, ¿ves? Entonces piense cómo se ven los ganglios. Yo le decía que se tenían que ver como un riñoncito, ¿se acuerdan? Con un centro ecogénico. Fíjense lo que se ven totalmente aumentados de tamaño, quizá por la patología de base o en relación con la hiperproliferación linfática propia del linfoma, pues. Podemos tener metástasis a cuello, a ganglios cervicales, de mama, por ejemplo, de otras partes del cuerpo, del estómago. Las metástasis son menos frecuentes en el carcinoma tiroideo o neuroblastoma. Los hallazgos de las metástasis son hipoecogénicos con patrón homogéneo o heterogéneo. Esto es un radiomiosarcoma, que es un tumor de muscular. Entonces también podemos tener tumores ahí que son sarcomas y que son agresivos por el comportamiento que tienen propiamente esos tumores de órganos o provenientes de células poco diferenciadas. Dentro de la enfermedad inflamatoria vamos a tener inflamación de los ganglios y abscesos, ¿verdad? Se llama adenitis cervical y puede ser por infecciones virales o infecciones bacterianas. Tienen ganglios submandibulares y cervicales profundos. Y en la enfermedad inflamatoria, adenitis y abscesos, vamos a tener unos ganglios dolorosos. El Doppler va a tener vascularización central, como se ve aquí en la linfadenitis. Son masas hipoecogénicas homogéneas ovaladas, 5 milímetros, hilio ecogénico, mientras que ya la abscesos son masas hipoecogénicas o anecoicas con grosor variable de pared. Banda iliada ausente y el Doppler flujo en la periferia y en la parte central está ausente. Linfadenitis inflamatoria, ¿lo ven? Y vemos cómo tenemos vascularización central muy importante. Acceso cervical es que podemos tener en la región del cuello. Fíjense que aquí venía un vaso sanguíneo y tenemos un acceso debido a un proceso inflamatorio que se ve hipoecoico y en el centro tiene la parte de purulenta. ¿Ve? Aquí otros accesos, como lo describimos, como una imagen ovalada, hipoecoica, con una imagen que lo surca en el polo lateral izquierdo y con algunas zonas hiperecogénicas y algunas zonas anecogénicas que corresponden a licuefacción del proceso inflamatorio. Vamos a tener aumento de flujo si hay infección en las partes sólidas del tumor. La infección tuberculosa, igual, ganglios aumentados de tamaño, no dolorosos, agrupados con frecuencia. Los hallazgos ecográficos, masa ganglionar hipoecogénica calcificada ocasionalmente, cambios inflamatorios en el tejido cutáneo y subcutáneo. Fíjense, la adenopatía TBC, vamos a ver un ganglio inmenso con calcificaciones, pero eso también puede ser, cuando ustedes ven varios ganglios aumentados, pueden ser otro tipo de patología benigna, por lo menos las linfadenopatías virales. El SIDA va a tener un aumento de tamaño de los ganglios cervicales asociados a lesiones parotídeas y a hiperplasia linfoide en nasofaringe. Otra enfermedad inflamatoria ganglionar es la mononucleosa, la enfermedad por el arañazo del gato y la sarcoidosis. En el cuello también vamos a ver, además de ganglios, los grandes vasos que son la carótida interna y la vena yugular interna y la carótida externa. Recuerden que es una carótida común que es rama en el lado derecho directa de la aorta y en el lado izquierdo la carótida se forma por la unión de la carótida izquierda en el lado izquierdo, en el lado derecho es una rama directa en el lado derecho se forma por la unión de la subclavia y la brachiocefálica izquierda. La arteria brachiocefálica o iluminada forman la carótida derecha, mientras que la izquierda sí es una rama directa de la aorta, en la última rama del callado aórtico. Vamos a tener flujos en ella, son muy fáciles de reconocer porque si ustedes se ponen en el triángulo anterior, por dentro del esternocleidomastoideo y encima de la escotadura del esternón, la pueden ver, ¿ve? Van a tener flujo lógicamente y se van a detectar por Doppler, ¿ve? Y vemos un vaso de un color y otro vaso de otro color. El más dilatado es la vena y coincide con los colores que deberían tener, ¿ve? Patología de trombosis de la vena yugular interna, podemos
Cuando hay trombosis de esa vena, vamos a tocar una parte más bien sólida, y se puede ver en pacientes que tienen vía central, colocación de drogas, neoplasia, en cabeza y cuello pueden tener trombosis de la vena yugular. La vena yugular estaría extendida con ecos de bajo nivel y el Doppler va a revelar ausencia o disminución de flujo. ¿Ves? Entonces aquí tienes una ausencia de flujo venoso, el flujo se ve cortado y se ve ese material ecogénico en la luz con respecto a la trombosis de la vena yugular. La oclusión arterial en los niños es rara. Se ha usado algunos tipos de circunstancias como el OMEC, hallazgos ecográficos, falta de visualización de la luz del vaso afectado, presencia de vasos colaterales, Doppler pulsado y color, ausencia de flujo. Entonces en la oclusión arterial vemos que viene la arteria y hay una parte, una área ecogénica o hipoecoica que ocluye la arteria. Entonces uno habla de el Doppler, al no ver la continuidad del vaso, uno dice, bueno, hay una obstrucción. Podemos tener arteritis, enfermedad de Kawasaki y Takayasu, que son aneurismas, varices, dilatación aneurismática en asociación con higroma quístico, y bueno, estas dilataciones como la vemos aquí, que se llama aneurisma de la carótida, es frecuente verlo en niños. Aquí tenemos la dilatación aneurismática de la vena yugular. Mientras que vamos a hablar ahora de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una excrescencia ventral en la línea media, es derivada de la cuarta bolsa faríngea y que hace una migración caudal. Tiene dos lóbulos, uno derecho y izquierdo, unidos por un istmo. Tiene una cápsula fibrosa ecogénica. Posterolateralmente tiene la arteria carótida común y la yugular interna. Medialmente tiene la tráquea. Anterolateral, músculo esternocleidomastoideo y los pretiroideos. El tamaño se correlaciona con el área de superficie corporal y el peso. Entonces el tamaño de la glándula tiroides en el recién nacido va a tener un diámetro de largo de 20 milímetros y un AP de 10. En el primer año va a tener de largo 25 y de AP 15. En el adulto longitud de 40 y AP máximo de 20. El istmo puede medir 4 a 6 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a evaluar la glándula tiroides? La vamos a evaluar con cortes transversales, donde vamos a medir el diámetro transversal y anteroposterior. Podríamos medir el anteroposterior, pero preferiblemente lo vamos a medir el anteroposterior en un corte longitudinal en la parte más ancha, y ahí vamos a tener dos medidas en el corte longitudinal, el largo y el anteroposterior. Se utiliza por supuesto un transductor lineal, se puede usar gel. El paciente va a estar acostado boca arriba, supino, con el cuello extendido, y usualmente no usamos la almohada, solamente rotar la cabeza y estirarla es suficiente. Sin embargo, se aconseja colocar una almohada debajo de los hombros. Podemos tener planos de abordaje transversales y longitudinales, y sería bueno indicar deglutir para visualizar los planos inferiores que puede permitir el ascenso de la glándula y la identificación de esófago en niños grandes. Esto es lo que tenemos, corte transversal. Vamos a ver la glándula siempre por debajo del cartílago tiroides. Vamos a tener una parte central que es el istmo, dos lóbulos laterales que ascienden un poco hacia la parte superior. Los lóbulos laterales tienen un polo superior y un polo inferior. Y la nutrición, ramas de la carótida, y drena a través de venas a las venas respectivas. ¿Ya? La glándula tiroides es una estructura bilobulada, homogénea, Doppler color, va a tener vasos intraparenquimatosos normalmente. Es una estructura homogénea y la ecogenicidad de la tiroides es igual que la parótida es isoecoica, y tiene algunas indicaciones. De hacer la tiroides debería hacerse rutina un eco anual la persona para descartar crecimientos nodulares, pero lo vamos a ver en pacientes que le hacen la prueba tiroidea y tiene hipotiroidismo neonatal, pacientes con tiroiditis, masas tiroideas y no tiroideas, caracterización de los nódulos tiroideas, función, aspiración, aguja fina de esos nódulos. Entonces, como podemos ver acá, vemos la glándula tiroides. Este es un corte transversal, el transductor se ha colocado por debajo del cartílago tiroides en transversal, y vemos cómo está formada por el lóbulo derecho. Esta parte de acá es el istmo que une el lóbulo izquierdo. ¿Cómo vamos a medir? Aquí vamos a medir el diámetro transversal, lo podemos medir de acá a acá. Aquí medimos el istmo en un diámetro anteroposterior,
Y aquí medimos en un corte longitudinal desde el polo superior al polo inferior la longitud del lóbulo derecho, por ejemplo. Hay que hacerlo por lóbulo. Primero el lóbulo derecho, transversal y longitudinal, y luego el lóbulo izquierdo, transversal y longitudinal. Recordar que por detrás del lado izquierdo pasa el esófago, y si nosotros hacemos deglutir el paciente, vamos a ver cómo el paciente, cómo asciende o pasa el aire por el esófago. También por la parte de atrás de este lado está, del lado izquierdo está el esófago, y del lado derecho está el músculo largo del cuello. Estos son los músculos pretiroideos. Así se ve la tiroides, o el corte de la tiroides transversal. Primero vemos la piel, vemos la grasa subcutánea y vemos algunos músculos redondeados que no lo van a confundir con nódulos de la tiroides, porque de un lado y de otro lado están. La tiroides tiene, como se ve ahí, un patrón isoecoico y tiene todas estas indicaciones. Dentro de las patologías de la tiroides vamos a tener hipotiroidismo congénito, ausencia de las glándulas tiroides, que se llama agenesia, glándulas rudimentarias aumentadas de tamaño, digenesia tiroidea, donde vamos a tener la aplasia, la hipoplasia, la ectopia, que podemos tener lóbulos tiroideos fuera de la tiroides. Dentro de la ectopia el 90% puede ser lingual. En la ectopia vamos a tener niveles hormonales normales, signos de obstrucción de la vía aérea, masa en base de la lengua y tejido tiroideo ectópico de ecogenicidad normal, isoecoico. Recuerden que son isoecoicos de ecogenicidad media. Los nódulos tiroideos son infrecuentes en niños, los adenomas son los más frecuentes. Van a ser algunos hipoecoicos, la mayoría, otros iso, otros hiper. Van a tener una presencia de un halo hipoecogénico, que es un signo de benignidad, el doppler color, anillo ribete vascular, algunos vascularización central prominente, y como lo vemos acá, ¿ves? Esto sería un nódulo, pero sería un nódulo isoecoico con un halo hipoecoico de benignidad. Si usted coloca vascularización, va a ver que los nódulos por lo general están bien vascularizados, sin significar esto que sea un cáncer, pues. Entonces, tenemos un adenoma tiroideo. Otra masa tiroidea son los carcinomas. Realmente uno por la imagen puede sospechar cuando la lesión es hipoecoica y tiene microcalcificaciones. Pueden aparecer a los 9 años, es infrecuente que aparezcan en niños menores de esa edad. Los nódulos tiroideos palpables y adenopatías cervicales pueden hacer sospechar que tenga alguna relación con el nódulo y que sea un cáncer. El carcinoma papilar de tiroides es del 70-90%, la mayoría son hipoecoicos y van a tener presencia de calcificaciones. Entonces, si vemos la tiroides en un corte, digamos un corte transversal, ¿verdad? Vamos a ver aquí la tiroides izquierda, ¿verdad? El istmo y la tiroides derecha aquí. Esto que está aquí es la tráquea, que está dando una sombra. Aquí está la arteria carótida, esto es un corte transversal, aquí están los músculos pretiroideos, ¿de acuerdo? Y aquí está la arteria carótida del otro lado. Pueden haber calcificaciones, ¿ya? Y las microcalcificaciones son las más importantes para hablar de riesgo de cáncer. Así como tenemos lesiones focales, vamos a tener lesiones difusas. Entonces, dentro de las lesiones difusas, vamos a tener, aumentan el tamaño de la glándula en forma difusa o lo disminuyen en forma difusa también. Dentro de los aumentos de tamaño inflamatoria tenemos la tiroiditis supurativa aguda, que es una infección bacteriana de los 2 a 12 años de edad, que con un aumento de tamaño doloroso de la tiroides, generalmente normofuncional la glándula, la presencia de múltiples masas hipoecoicas o complejas. Vamos a hacer el diagnóstico de infección. El acceso frecuente en la tiroides. La tiroiditis subaguda de Corbain, esas son infecciones virales, aumento doloroso de la glándula difusamente, tirotoxicosis moderada, ecografía de bordes lobulados, ecogenicidad disminuida en la periferia. Entonces, la tiroiditis Hashimoto es una enfermedad autoinmune, es frecuente en niñas y adolescentes y va a llevar al final, primero se cursa con hipertiroidismo y cuando destruye la glándula cursa luego con hipotiroidismo. Vamos a ver folículos atróficos o fibrosos, a la patología, aumento del tamaño no doloroso, historia familiar de enfermedad tiroidea, asociación con alteraciones cromosómicas, enfermedades autoinmunes y endocrinas. La ecografía de la tiroiditis Hashimoto son nódulos hipoecoicos con aumento de tamaño de ecogenicidad y nódulos hipoecoicos con aumento de tamaño
y ecogenicidad heterogénea de la glándula. No hay tejido tiroideo normal. Ustedes fíjense bien. Entonces la tiroiditis, fíjense, si uno ve aquí la tráquea, ¿verdad? Ve cómo no se ve bien ya la zona del istmo, pero sí puede ver que la glándula tiene un patrón como marmóreo, ¿ves? Son zonas hiperecoicas alternas con zonas puntiformes, y fíjense que puede disminuir el tamaño, puede aumentarlo como acá, donde se ve un bocio multinodular como este, ¿ves? Que si usted mide aquí el istmo, mide más de 3 milímetros, y si mide el anteroposterior, mide más de 20 milímetros. Entonces eso es signo de un crecimiento difuso de la glándula, y sería un bocio, pues, en este caso. Otro proceso autoinmune, además de la tiroiditis, es la enfermedad de Gray, llamada tirotoxicosis, más frecuente en niñas adolescentes. Hay un aumento difuso de la glándula, va a haber signos de hipertiroidismo, puede llevar a aumento difuso de la glándula, temblores, nerviosismo, pérdida de peso, sudoración y palpitaciones. Ecografía va a haber bordes lobulados, ecogenicidad normal o disminuida. El Doppler va a haber una hipervascularización. Esto es lo que caracteriza la enfermedad de Gray, que la glándula está muy vascularizada porque hay mucha producción de hormonas. Y entonces fíjense, cuando ustedes le colocan el Doppler color, ven una tiroides aumentada de tamaño, pero aumentada de tamaño, ¿ves? Con un diámetro anteroposterior mayor de 20, y cuando ustedes le colocan color y eso prende, en una forma se ve la vascularización, piensa en una enfermedad de Gray, aumento de volumen con aumento de vascularización. Dentro de los procesos autoinmunes tenemos el bocio multinodular, que puede ser adenomatoso, coloide simple o mixto, puede ser espontáneo congénito, secundario de dieta pobre en yodo, euteroideo o hipotiroideo. La ecografía aumento de tamaño de la glándula de bordes regulares en el bocio multinodular, ecogenicidad heterogénea, nódulos hipoecoicos y calcificaciones. Como lo ven acá, ¿verdad? Nódulos múltiples, que es un bocio multinodular. Mientras que las glándulas parotiroides son poco visibles, ellas están por detrás de la glándula, pueden haber dos superiores y dos inferiores, y también podemos ver que un 5% se desplazan al mediastino. Ecográficamente difícil de identificar, la ecogenicidad similar a la tiroides, son estructuras ovaladas entre el músculo largo del cuello y la tiroides, tamaño más o menos de 5 por 3 milímetros, peso de 10 a 78 gramos. El hiperparatiroidismo primario, vamos a tener un trastorno de los, no de los electrolitos, sino del calcio y el fósforo. Serían, digamos, de esos, bueno, electrolitos. Exceso en producción de hormona paratiroidea es el hiperparatiroidismo primario. El 80% van a tener un adenoma paratiroideo simple, el 20% son una hiperplasia multiglandular. Menos del 1% va a tener carcinoma o quiste paratiroideo. El hiperparatiroidismo secundario va a ser una hiperplasia glandular por hipercalcemia crónica que lleva a un aumento de la glándula. Pues no es que la glándula produce un exceso de hormona paratiroidea, sino que la hipercalcemia crónica va a llevar a una hiperplasia glandular y por mala absorción intestinal. Los nódulos o adenomas paratiroideos son masas ovaladas e hipoecoicas que se ubican en la superficie posterior de la glándula tiroides, son por lo general sólidas, menos frecuente quísticas, ¿verdad? Los pequeños menos de 1 centímetro, avasculares, ¿de acuerdo? Ese es el adenoma paratiroideo. El hiperparatiroidismo es secundario, todas las glándulas aumentadas de tamaño, hiperplásicas de 5 a 25 milímetros, ecogenicidad menor que el tejido tiroideo separado por cápsula fibrosa, mientras que los quistes paratiroideos también pueden ser vistos mediante la técnica ecográfica entre la tercera y cuarta bolsa faríngea. Es una degeneración quística de adenomas paratiroideos, glándulas paratiroideas inferiores, lesiones uniloculadas de paredes lisas anecoicas, son los quistes paratiroideos. ¿Ven? Aquí tenemos la tiroides, ¿verdad? Y aquí tenemos el músculo, son los adenomas paratiroideos, ¿lo ven? Unos tumores por detrás, dentro de una glándula de tamaño normal. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos el módulo de cabeza y cuello y también la parte de neurosonografía cerebral. Muchísimas gracias y continuamos con el abdomen y tórax.